Ya estamos de regreso en su programa Reflexiones de Vida por medio de este canal La Ruta TV. Alabado sea el Señor. Le agradecemos a Dios, le damos gloria y honra a nuestro Señor. Quiero estar orando, presentando al Señor este espacio. Agradecido de lo que Dios está haciendo. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por este espacio, gracias por este programa, Señor. Gracias por lo que tú has permitido, Señor. Te pido que obre grandemente en este medio. Padre, mire el tema que hoy estaremos tratando. Les pido que usted obre, Señor, que usted se glorifique, Señor amado, que usted hable a cada vida, Señor amado. A todos los que escuchan, que están viendo este programa, sean bendecidos, Padre, que puedan recibir, Padre, de su bendición, Señor amado, para la gloria de su nombre. Obre usted, Señor amado, y que podamos, Señor, a través de su palabra ser bendecido, Padre. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bien, como hemos hablado, hoy no está con nosotros Juan Eligio Peralta, pero sí estamos unidos en el Espíritu. Bendito es el Señor. Mi hermano y amigo Juan Eligio Peralta, por asuntos personales, no está con nosotros, pero sí estamos unidos en el trabajo en el Señor. Bien, el tema que hoy tenemos, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y quiero resumir en la palabra del Señor en el capítulo 4 de Efesios, la cual dice, tiene el cabecillado, tiene un texto donde habla de la unidad del Espíritu. La iglesia del Señor no funciona bien a menos que no haya unidad en el Espíritu. No puede haber un buen funcionamiento si no hay unidad en el Espíritu. Mencioné al principio que es un tema a tratar tanto para líderes, pastores, y igual unas personas, empresarios, o cualquier persona que ha emprendido en la vida y que en verdad quiere avanzar y quiere ver el funcionamiento, pero la base central es para el pueblo del Señor. La base central es para los líderes, pastores, que en verdad han sentido frustración, tal vez que no han visto crecimiento en su congregación, líderes que ven que no funciona como lo están haciendo. A veces nosotros tomamos decisiones o equivocadamente trabajamos, no como está establecido la palabra. Y puede decirse que también en muchas ocasiones el favoritismo no permite o no te permite avanzar, crecer, porque el favoritismo te vas a llevar porque quiere a alguien, porque amas a alguien, porque tiene sentimiento con alguien, porque te cae bien, tal vez los ponga en el liderazgo, los ponga a trabajar porque te agrada o te sientes bien con él. Igual un empresario que ponga a liderar a una persona que no está capacitada o calificada para hacer el trabajo y los pone a ejercer o liderar solamente por hacerla sentir bien. Entonces habrá un fracaso en el crecimiento de la empresa, pero en la iglesia puede que también pueda haber que venga fracaso, frustración por no oponer a la persona que tiene el llamado o que puede funcionar en verdad con eficacia para el crecimiento de la iglesia. Pero hoy estaremos hablando básicamente lo que la Biblia establece, básicamente lo que la Biblia enseña, cómo o qué enseña la palabra para el bienestar y el crecimiento de la iglesia del Señor. En el capítulo 4 de Efesios dice, en el verso 1 en adelante, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu. Pablo dice aquí, solicito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo, cada uno de vosotros fue, por la gracia conforme a la medida
del don de Cristo. O sea, cada uno de nosotros fuimos llamados. Dios nos escogió. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. Escuche esto. A cada uno de ustedes, de mí, fue dada la gracia. ¿De quién? De Dios. Conforme a la medida del don de Cristo. A nosotros, como creyentes, como líderes, como cristianos, se nos dio la gracia conforme al don de Cristo. Escuche esto. Hay un problema hoy. El problema que surge hoy es gravísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia da a entender, y dice en el capítulo 12 de Romanos, verso 3, y dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, si usted siente que usted es predicador, que usted o es adorador, o usted es una persona que predica la palabra, entonces usted debe, si usted siente eso, trate de perfeccionarse en eso, buscar a Dios con locura, apasionadamente, y pedirle al Señor que le dé sabiduría, el conocimiento para entonces usted predicar la palabra. Entonces es necesario descubrir en qué área Dios te llamó. O sea, Dios llamó a todo el mundo con un propósito. El propósito de Dios es para la salvación y para que prediquemos y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero en muchas ocasiones tomamos caminos equivocados y directrices equivocadas. Se nos asignó algo de parte de Dios, pero nosotros tomamos caminos equivocados. Y por eso viene la frustración. Somos frustrados en el ministerio y vemos que no hay un funcionamiento y no hay un crecimiento en cuanto al ministerio. Sea la congregación, 10 años en una congregación y los mismos hermanos. Usted se preguntará, ¿por qué tengo 10 años pastoreando o liderando y no veo el crecimiento espiritual? Los mismos hermanos, la iglesia está llena de hermanos que también vinieron de otra iglesia, se congregan en la iglesia, pero yo no veo los hijos que yo he engendrado. Escuche esto con toda atención. La frustración puede llegar a ti cuando tú ves que la iglesia en 10 años que tú ves que no hay un crecimiento, los mismos hermanos, o si tú ves que hay hermanos es porque vinieron de otra iglesia a congregarse contigo. Mi pregunta es esta: ¿tú te sientes conforme ya porque vengan solamente de otra iglesia? ¿O fuimos llamados para que ganemos alma para Cristo? Fuimos llamados para engendrar hijos. Fuimos llamados para multiplicarnos. La multiplicación está en el crecimiento de ganar alma, de hacer discípulos. Hacer discípulos es que nosotros nos ganemos los perdidos y les prediquemos los perdidos y ellos vengan a la gloria del Señor. Y por eso veremos el crecimiento numérico en las iglesias cuando nosotros ejercemos el ministerio que la cual fuimos llamados. Pero muchos en estos últimos tiempos quieren hacer las cosas sin tener el llamado a lo que debieron o lo que en verdad lo hicieron o a qué lo llamaron. Es importante que usted y yo podamos descubrir para qué fuimos llamados y para qué fui llamado. Para ejercer y descubrirlo y entonces hacerlo apasionadamente, entonces veremos la eficacia. El pastor debe enfocarse en ver el llamado de cada líder que tiene su congregación. ¿Cómo? ¿Por qué la mayor frustración? La mayor frustración de un pastor es porque no ve crecimiento, pero también el pastor comete errores poniendo o dando directrices a una persona sin tener el llamado a lo que está poniéndole a hacer. Bueno, usted se preguntará, sí, fuimos todos llamados para predicar, pero ¿de qué forma? El predicar no es leer la Biblia. Predicar no es que usted lea par de versículos. Predicar no es que usted venga y me lea par de versículos y hable de los versículos. No, predicar es una manifestación del poder del Espíritu Santo. En la predicación es que tú manifiestes en la predicación la revelación de la palabra. Bendito sea el Señor, para que Dios pueda obrar y pueda haber un crecimiento y cambio en las congregaciones y donde quiera que predicamos la palabra. ¿Y qué es lo importante de esto? Que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Todos no somos manos y todos no somos boca. O sea que para que el cuerpo se funcione, o sea, el cuerpo mío o el cuerpo suyo está compuesto de manos, está compuesto de pies, de boca, oreja, están mis ojos, o sea, están un conjunto. El cuerpo mío tiene pulmones, tienes diferentes órganos,
para que el cuerpo mío funcione, tiene que tener todos los órganos funcionales, lo del cuerpo. Para que la iglesia de Cristo pueda funcionar y crecer, debe funcionar el cuerpo completo en cada área. Mis manos tienen que palpar y tienen que funcionar. Mis pies tienen que estar bien para que caminen, para agilizar el paso. Alabado sea el Señor. Igualmente, mi boca tiene que estar abierta y buena para yo poder hablar con ustedes, expresar. Mis ojos tienen que estar buenos para yo poder visualizar. Mis oídos tienen que estar buenos en la visualización, y el oído, la audición, para yo poder escuchar. Por eso es que la iglesia hoy en día hay muchas frustraciones en las iglesias. Hay muchas frustraciones, muchos líderes, porque no ven el crecimiento, y es porque la directriz se la está dando equivocadamente, porque el líder debe descubrir dónde están los potenciales de los predicadores, de los adoradores, de los intercesores, de los ministradores, para impulsarlo en el llamado que ellos tienen. Pero hay personas que se frustran, están frustradas porque están haciendo algo que ellos no fueron llamados, o el líder también los puso a hacer algo que no fueron llamados, y por eso tú ves que el crecimiento no está. Mis hermanos, es algo muy importante que entendamos esto. Yo mencioné ahorita al principio de que no solamente las iglesias, los pastores, sino también empresarios que tienen una empresa de venta y tienen un amigo o un familiar y los ponen a la parte administrativa o la parte de venta, lo ponen para complacerlo, para hacerlo sentir bien, pero la empresa entonces no va a tener funcionamiento ni venta porque la persona no sabe de venta, no sabe dar el servicio al cliente, no tiene buena atención, no es cordial con la gente, y viene el problema. Entonces, por eso quiero hablarte, lo que estamos hablando hoy en el tema, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Tenemos un título: el crecimiento efectivo para la iglesia. El crecimiento efectivo para la iglesia. ¿Cuál es el crecimiento efectivo para la iglesia? Primer punto: el que aprovecha para el crecimiento, ¿en qué aprovecha o cómo aprovecha el crecimiento numérico en la iglesia? Es una pregunta. Utilizando herramienta efectiva. Utilizando herramienta efectiva. Debemos nosotros, para ver el crecimiento de la iglesia, utilizar herramienta efectiva. ¿De qué herramienta yo me refiero? Los predicadores que fueron llamados para predicar la palabra, utilízalo en la predicación de la palabra. Utiliza en las calles, en las iglesias, envíalos a predicar lo que fueron llamados. La Biblia dice que Jesucristo envió 70. Los 70 fueron enviados para predicar la palabra del Señor de 2 en 2. ¿Por qué razón? Porque fueron capacitados primeramente. Él lo vio capacitado Jesús y lo envió para la predicación de la palabra del Señor. Segundo punto: utilizando el cuerpo de Cristo. Debemos utilizar el cuerpo completo para usted y yo poder ver efectividad en la congregación, efectividad en el crecimiento numérico en la iglesia. Debemos utilizar la herramienta que le mencioné, efectiva, y utilizar el cuerpo completo, la iglesia completa. Algo muy claro, y yo hoy vine con lo que Dios puso en mi espíritu. El favoritismo o el anillo, no sé, está dañando, porque si hay un anillo, un vínculo de anillo o favoritismo o excepción de personas, eso no te permitirá crecimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando tú excluyes a alguien, excluir a alguien de donde debe funcionar, entonces el crecimiento no será efectivo, porque algo le falta al cuerpo de Cristo. Escuche esto: cuando hay favoritismo, anillo, o excluir a alguien, o ascensión de personas, no te vas a permitir un crecimiento efectivo, porque no está utilizando el cuerpo de Cristo completamente. Entiende esto con claridad. La iglesia es de Cristo. Los líderes son administradores de lo que Cristo ha puesto en sus manos. Yo escuché un mensaje anoche de los buenos administradores de la fe, de los buenos administradores de la palabra, de los buenos administradores del ministerio, de lo que Dios ha puesto. O sea,
Usted y yo debemos ser buenos administradores. Dios nos puso como administradores por la iglesia de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Para que pueda funcionar bien, debemos nosotros, con toda claridad, ser efectivos. El líder debe ser efectivo. Poner a funcionar la iglesia completa y entender esto. Que esto no funciona con favoritismo, ni con anillo, ni con ascensión de personas, porque el dueño de la iglesia es Cristo. Y de la única forma que hay crecimiento espiritual es que la iglesia, conforme a la voluntad de Dios, funciona. Por más que usted quiera hacer o deshacer, por hacer sentir bien a alguien, escuche con toda claridad. El que es de Dios permanece, pase lo que pase. Y hay personas que Dios lo llamó a cantar o adorar, pero quieren predicar. Hay personas que Dios lo llamó a predicar, pero quieren cantar. No, sé efectivo en el llamado que Dios te hizo. Oiga qué profundo. El que limpia la iglesia es efectivo si Dios lo puso en ese ministerio. El que barre es efectivo si Dios lo puso en el ministerio. El que da tratado, el que va a los hospitales, el que adora, el que canta, es efectivo en el llamado. Dios se va a glorificar a través de ti en el llamado que Dios te hizo. Hay muchos que son dadivosos, que se le importa dar todo. Esa es la parte que Dios te usa. Si tú lo haces para Dios, Dios te usa en esa parte. Pero debemos entender esto, la efectividad. El crecimiento va a llegar a las congregaciones cuando en verdad nosotros, bendito el Señor, hacemos efectividad en el trabajo. Punto 3. Todos somos útiles. Escuche esto. Todos somos útiles para el crecimiento de la iglesia. Debemos descubrir cómo somos. Debemos descubrir cómo somos útiles. Debemos descubrir cómo nosotros somos útiles, cómo funcionamos, cómo somos efectivos, cómo podemos ser efectivos en la congregación. Usted debe descubrir cómo es que en verdad usted es efectivo. No haga por complacer a nadie, no haga nada de esto para hacer sentir bien a nadie. Escuche esto, hágalo para agradar a Dios y en verdad hágalo porque usted ama hacerlo. Lo que usted haga, nunca lo haga porque lo mandaron. Hágalo porque usted ama hacerlo, porque ya Dios lo llamó y le dio directrices. Si Dios lo llamó, no importa quién te descalifique, Dios te llamó. Pero siempre y cuando haga conforme al llamado que Dios te hizo. Por eso es que los líderes, mencioné al principio, hay muchas frustraciones hoy en día y ya utilizan métodos humanos. Están utilizando métodos humanos porque no ven crecimiento y aún así viene la frustración porque si no funciona como Dios te dijo, tampoco va a funcionar con los métodos humanos. Por eso te digo que la Biblia dice en los que hemos hablado, dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuche esto. Se lo voy a leer desde el verso 5 nuevamente para que podamos entender. Tenemos que un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios dones. Cristo nos dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo, que descendió, él es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llenarlo todo. Es el mismo que descendió, también subió para llenarlo todo. Y él mismo, escuche esto, y él mismo constituyó a unos pastores, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, apóstoles, perdón, al principio, perdón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos, al pueblo de Dios, a perfeccionarte a ti, mujer y hombre de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que pueda haber edificación en el cuerpo de Cristo, debemos trabajar en unidad.
comunadamente, en fraternidad, fraternizar los hermanos. Pero, escuche esto, nunca funcionará si hay exclusión, si hay favoritismo, si hay ese anillo. Habrá exclusión porque habrá un grupito. Y eso no funciona así. Aquí hablamos del cuerpo completo. Para que pueda haber funcionamiento y eficacia, debe haber una fraternidad entre hermanos y el cuerpo de Cristo funcional comunadamente para que pueda haber eficacia. Si usted quiere ver, bendito el Señor, un buen funcionamiento y crecimiento de la iglesia, trabaje conforme a lo establecido en la palabra. ¿Qué es lo que dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para el fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación. Si habláramos de edificar una empresa, lo primero que el que va a edificar la empresa debe hacer un presupuesto. Un presupuesto, cómo comenzará la empresa. Escuche esto, un microempresario puede comenzar con un faldo de agua, comprándola, compra y vende, pero primero hace un presupuesto, cuánto cuesta el primer faldo de agua. Si usted quiere comenzar a vender China, usted primero dice, bueno, voy a comprar 50 chinas y la vas a vender. Voy a vender refresco, voy a comprar un guacal de refresco. Tiene que haber un presupuesto para comenzar. Y el primer presupuesto suyo es que usted debe hacer la primera compra para comenzar a hacer la estructura de su negocio. Usted comienza solo, pero luego que usted va creciendo dice, bueno, necesito un vendedor, pero tengo que encontrar algo que sea eficiente, que pueda vender y tener buena capacidad para vender. Después que crece más la empresa, bueno, necesito un administrador, necesito un contable, necesito todas esas cosas tienen que ir llegando acorde a la capacidad y preparación de la persona que usted va a poner en dicho cargo. Así es que la iglesia, el cuerpo de Cristo debe funcionar. Cada quien trabajar conforme a su llamado. Ahorita mencioné lo que dice Romanos capítulo 12, yo quiero leer esto, capítulo 12 de Romanos. Escuche esto, preste atención. En el capítulo 12, en el verso 3, dice en el verso 3, en el nombre de Jesús: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, conforme a la medida de fe que Dios te dio, funciona. Trabaja conforme al don que Dios te llamó. Trabaja funcionalmente conforme a tu llamado. Y tu líder también ponga a trabajar tu feligreses, tu miembro, tu discípulo, conforme al llamado que Dios le hizo. Tienes que descubrir el llamado de cada uno de tus feligreses, del llamado de cada uno de tus discípulos, para que pueda haber un buen crecimiento en tu grel, en la congregación. Los pastores nos paren, son las ovejas. Para que usted pueda ver el crecimiento de la iglesia, entonces disipule, capacite, ponga a funcionar los discípulos. Jesucristo preparó 12 apóstoles porque tenía que enviarlos a predicar la palabra. Así que los pastores no paren. Son las ovejas las que paren, son las ovejas las que se multiplican. Por eso hay frustración, porque el líder se enfoca de una manera muy equivocada con el favoritismo, el anillo. ¡No! Utiliza tu cuerpo completo, utiliza la iglesia completamente para que pueda haber eficacia y no haya frustración. 10 años y no veo un crecimiento. Nadie se convierte, nadie permanece. Solamente gente que viene de otra iglesia. Bueno, estoy conforme con eso. No te conformes con eso. Bien si van de otra iglesia. Pero lindo es cuando tú puedes ver que han entrado hijos y que ha dejado un legado. Dice el verso 4: porque de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros. Escuche esto.
Porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Escuche atencionmente, no todos los miembros tienen la misma función. La mano derecha mía, yo no la uso como la izquierda. Los dedos de la mano mío son 5 en cada mano y no tienen la misma funcionamiento, son de un tamaño diferente. Lo que hago con los pies no lo hago con la mano. La iglesia del Señor es un cuerpo y para que pueda haber eficacia y un buen funcionamiento debemos nosotros ser efectivos. Yo quiero repetirte esto. El buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Título: crecimiento efectivo para la iglesia. El crecimiento efectivo para la iglesia. Primer punto. ¿Qué aprovecha para el crecimiento de la iglesia? Es una pregunta. ¿Qué aprovecha para el crecimiento de la iglesia? La pregunta que yo te hago, háztela tú mismo. ¿Qué aprovecha para el crecimiento de la iglesia? Utilizando herramientas efectivas. ¿Cuáles son las herramientas efectivas? Utiliza el cuerpo de Cristo en cada área. Descubre en tu feligreses, descubre en los miembros de tu iglesia en qué área ellos se desenvuelven. No lo haga hacer lo que ellos no son. Descubre en qué área ellos son efectivos. Descubre en qué área ellos son eficaces y hazlo funcionar conforme a lo que ellos en verdad fueron llamados, para que no haya frustración, para que no haya estancamiento, sino que pueda haber un crecimiento en tu congregación efectivamente. Así que eso es lo necesario que Dios quiere de nosotros. El punto 2. Utilizando el cuerpo de Cristo. Podemos ser efectivos utilizando el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo? La congregación completa. El cuerpo de Cristo. Utilízalo conforme a su llamado y verá un crecimiento. Si tú ves que alguien tiene el ministerio de evangelista, utilízalo en ese ministerio. Si alguien tiene el ministerio de adoración y canto, utilízalo ahí. Si alguien predica y tiene sabiduría, tiene el Espíritu Santo de Dios y puede predicar con entendimiento y la palabra que predica viene de parte del cielo, utilízalo. Por eso hoy en día hay muchas frustraciones, repito. ¿Cómo se termina eso? Utilizando herramientas efectivas conforme a lo que la Biblia establece. El punto 3. Todos somos útiles. Escuche, todo el cuerpo de Cristo somos útiles conforme al llamado que Dios nos hizo. Para el crecimiento de la iglesia debemos descubrir cómo somos útiles. Para el crecimiento de la iglesia debemos descubrir cómo somos útiles. Usted que me escucha, que es un hombre o una mujer de Dios, descubra en qué área Dios lo utiliza y perfeccione su llamado. Perfecciónese en el llamado que Dios le hizo. No siga haciendo lo que usted no fue llamado, porque de hecho no habrá un crecimiento ni en su vida espiritual ni tampoco en su ministerio. No haga lo que usted está haciendo para hacer sentir bien a nadie, ni tampoco usted líder póngase a alguien algo por hacerlo sentir bien, por mantenerlo allá en la iglesia. No, hermano, no es lo que Dios nos enseñó, por más que usted quiera. Y yo como predicador de las palabras, yo no vine a predicar para hacer sentir bien a nadie, ni a pastores, ni a líderes. No, yo vine a predicar lo que Dios puso en mi espíritu. Me preocupa ver frustraciones en muchos líderes, me preocupa ver estancamiento en mucha iglesia y solamente mucha espuma y poco chocolate. Mucho bla 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 y no veo crecimiento. Yo estoy preocupado porque yo conozco un evangelio de poder, un evangelio que cambia y transforma. Yo no predico lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere que yo predique. Y yo estoy preocupado porque yo conozco un evangelio que cambia y transforma. Si no es así, usted les pregunta a Dios, pero estoy hablando algo que Dios puso en mi espíritu y estoy preocupado porque no veo un crecimiento, porque se está haciendo contrario a lo que la Biblia establece. Hoy en día lo importante es hacer sentir bien a aquel o aquella para que estén allí tranquilos en la iglesia. No, trabaje conforme a su llamado. Usted líder, pastor, líder de iglesia,
ponga a trabajar en su congregación, el cuerpo de Cristo, conforme al llamado que cada quien tiene. Y ya dejará de ver frustración en su vida. Habrá un crecimiento. Yo repito, los pastores no paren. Son las ovejas que paren. Para usted, pastor, ver crecimiento, prepare y capacite su congregación. Capacite la iglesia que usted tiene. Capacite y disipule para que usted pueda ver el crecimiento. Mire, hermano, en los últimos tiempos, en los últimos años, que más ha visto muerte de pastores a temprana edad, porque una persona que muere a 40 años, joven, por un infarto, es por las frustraciones, el cansancio, el agotamiento de muchos pastores. El agotamiento y el estancamiento lo frustra tanto, viene la depresión, tanto trabajo, tanto porque no han capacitado, no han preparado líderes y ven el estancamiento de la congregación, viene mucha frustración. Hermano, estoy diciéndole esto, viene de parte de Dios. Usted quiere descansar en el Señor, capacite y prepare líderes. Descubra en qué área Dios lo usa y envíelo conforme al llamado que tienen. Póngalo a funcionar y a trabajar conforme al llamado que tienen. No lo haga por hacerlo sentir bien, porque usted le agrada, tal vez porque diezma mucho, porque ofrenda mucho, porque no sé por qué, pero no funciona así de esa manera. La iglesia de Cristo, y Dios la vas a prosperar y la vas a sustentar por encima del diablo. Las palabras del Señor son claras y precisas. Yo quiero repetir estos versos. En Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros, de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, escuche, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es que profecía, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Use conforme a la medida de la fe, conforme a su llamado. O si es de servicio, en el servicio. O el que enseña en la enseñanza. Y el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, con amor, compasión. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer los malos, seguir los buenos, amar los unos a los otros con amor fraternal, el cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, el que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Usted, hermano, las palabras del Señor son muy claras. Ellas fueron enviadas, escritas para la edificación de la iglesia. Y por eso yo quise hacer lo que Dios me dijo que hiciera. La iglesia del Señor necesita un despertar. Y así como mencioné, muchos empresarios, microempresarios, que tal vez están frustrados en su negocio. No, yo he pasado por muchas frustraciones. Yo pasé por muchas frustraciones en el ministerio, en los trabajos, en los negocios, muchas, porque hacía lo que hacía de una manera incorrecta. Aprendí muchas herramientas, tomé muchas herramientas en el camino de conocimiento para los negocios, para el ministerio. Y les puedo decir que me gozo, que he sido más efectivo en el trabajo a través de las redes sociales, a través en las calles, es más efectivo en ganar almas que estando en una congregación. Yo admito esto. Yo he sido más efectivo en ganar almas a través de los medios, como soy creador de contenido, como trabajo tengo un medio de las páginas. Entonces he tenido
eficacia en el trabajo, en el crecimiento o ganar el alma. Así que recuerde, ya llegamos a la parte final, yo quiero que usted recuerde esto. El tema, el funcionamiento del cuerpo de Cristo, título, el crecimiento efectivo para la iglesia, el primer punto. ¿Qué aprovecha para el crecimiento numérico de la iglesia? Es una pregunta. Utilizando herramienta efectiva. Segundo punto, utilizando el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia completa, el cuerpo de Cristo. Tercer punto, todos somos útiles para el crecimiento de la iglesia. Debemos descubrir cómo nosotros somos útiles. Así que gracias, Padre. Gracias, Padre, por este tema que hoy ha permitido. Gracias por cada televidente, gracias por cada persona, cada hombre y mujer de Dios, cada persona que recibe esta palabra, Padre. Yo oro, Señor, pidiendo que usted la guarde en su corazón, que pueda ser efectiva en cada vida, Señor amado. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, y será hasta la próxima semana. Soy tu hermano y amigo, el pastor Andrés Bautista, y será hasta el próximo lunes de 7 a 8 de la noche. Este es su programa, Reflexiones de Vida, por medio de este canal, La Ruta TV. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bye, bye.